Dios. Yo solamente pues soy el instrumento de Dios para en el día de hoy pues traerle a ustedes la palabra que Él nos tiene reservada. Recuerde que la Biblia es como un manantial que cada día, mientras más da, más tiene para dar. Y cada vez que leemos, escudriñamos o escuchamos la palabra, Dios tiene un mensaje para nosotros. Yo siempre pienso que cada creyente, cuando escucha un mensaje o cuando escucha un estudio bíblico, debe de buscar qué es lo que Dios le tiene que decir en medio de ese mensaje, porque algo siempre Dios tiene que decir. Sea poco, sea mucho, algo Dios tiene que decirnos. Así que vaya a la Biblia en el día de hoy. Volvemos al libro de Josué. Estamos utilizando el capítulo 1, el capítulo 1 del libro de Josué. Gloria a Dios. Y hoy vamos a considerar el versículo 9. Ya estuvimos paseando por el 7, por el 8. Y hoy vamos a deleitarnos paseando por el 9. Y digo paseando porque de verdad que el paseo es como cuando usted se recrea. Y cuando usted pasea por la Biblia, usted recibe un aliciente. Usted está como que se relaja, recibe algo maravilloso de parte del Señor. Josué 1:9, creo que casi todo el mundo aquí, y tal vez los que me ven, lo conocen por memoria. Gloria a Dios. Ok, es que es diferente al otro. Amén. Gloria a Jesús. Bien, disculpen. Aleluya. Entonces estamos en Josué 1:9, que como ya ustedes saben, todos lo conocen, donde le dijo el Señor a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Repítalo conmigo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Levante su mano y bendiga al Señor por esta maravillosa palabra que en realidad es un aliciente para nuestros corazones. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Sabe que estamos hablando bajo un tema muy peculiar. No pares, continúa tocando. Y en el primer capítulo de la semana pasada, pues utilizamos una ilustración que nos dio la inspiración para poder utilizar esta porción bíblica. Y ya hemos visto que en los versículos que hemos leído hasta el versículo 8, hay una relación entre recomendaciones divinas o exigencias divinas y luego el Señor mismo acompaña con una recompensa a todo aquel que oye esta palabra. Porque recuerde que la palabra que fue dada a Josué quedó escrita, porque ya Josué no existe, ya Josué no está entre nosotros. Pero esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y es aplicable a todos los tiempos. Por lo que hoy yo me llamo Josué. Hoy tú te llamas Josué. Hoy todos los que estamos aquí somos josueces. Si se puede decir en plural. Tal vez es un disparate en español. Pero somos josueces hoy y josuesas. Gloria a Dios. Así es que cuando el Señor fortalece a través de la palabra, es por siempre. La palabra está vigente. Por eso es que hoy en día hay tanta mala interpretación de la Biblia, porque hay quien piensa que la palabra pasó de moda. La Biblia dice que el cielo pasará, que la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Por lo tanto, lo que el Señor dijo hace 3,000, 5,000 años,
todavía tiene poder, todavía tiene vigencia y todavía es aplicable a todo el que la lea, a todo el que la escuche y a todo el que la escudriña. Y es ahí que está la base de nuestra fe. Porque todo lo que nos rodea nos hace ver a nosotros que la palabra es verdadera. ¿Cuánto lo creen? Mire, uno de los libros más leídos en el mundo era Don Quijote de la Mancha, por lo menos en el libro en el mundo hispano. Cada región o nación del mundo tiene unos libros escogidos, pero ningún libro ha sobrevivido como ha sobrevivido la Biblia. Porque han intentado eliminarla desde su comienzo. Ha habido países donde la han recogido, la han quemado, han hecho fogatas con ella. Bueno, hasta un testimonio que yo le conté a ustedes, que pasó en Cuba, que en un tiempo usaban la Biblia como papel sanitario. La ponían en las letrinas para que la gente la usara como papel sanitario. Y esto yo lo cuento porque oí a un cubano que estuvo preso 20 años por tener una Biblia, porque lo sorprendieron leyendo la Biblia, y estuvo 20 años preso. Y este hombre cuenta que él descubrió la Biblia en la letrina, en casa de su tío, que él entraba a la letrina y lo que había no era papel sanitario, sino una Biblia. Y todo el que entraba le arrancaba una página y lo usaba como papel sanitario. Y cuando él un día entró, vio aquel libro, el libro le llamó la atención y él, mientras estaba en la letrina haciendo sus necesidades, empezó a leer la Biblia. Y eso lo fue cautivando, al grado que él le pagó. O sea, cuando lo descubrieron en la casa de su tío, se llevaron la Biblia, la escondieron. Y él le pagó a un primito para que ese primito consiguiera la Biblia de nuevo. Y entonces él agarró la Biblia, escondió entre sus libros y se la llevaba para la escuela. Y en la escuela la leía. Y un día, mientras está distraído leyendo la Biblia, lo descubrió el maestro. Lo metieron preso, le echaron 20 años, le quitaron la Biblia. Pero aquel hombre tiene un testimonio grandísimo, porque recuerdo cuando lo escuché que un misionero puertorriqueño había ido a Cuba en el tiempo en que Cuba era libre para predicar el evangelio antes de que llegara Fidel Castro. Y ese misionero, usted sabe que Luis M. Ortiz, el fundador del movimiento misionero mundial, fue misionero en Cuba por muchos años y fundó muchas iglesias en Cuba, porque antes del comunismo Cuba era libre al evangelio y había muchas iglesias poderosas en Cuba. ¿Por qué cayó en ese sistema? No sabemos. Porque muchos países han tenido libertad, han tenido grandes bendiciones, Dios le ha tratado muy bien y en un momento dado le han dado de espalda a Dios y llega lo que llega, lo que pasa. Y estamos viendo en diferentes países del mundo hoy en día que también había muchas libertades, han llegado gobiernos que no quieren saber de Dios y han quitado las libertades. Entonces, para continuar el testimonio, decía el hermano que ese misionero que fue a Cuba en aquel tiempo, siéndole un niño, le dio el número de teléfono de él en Estados Unidos. Y le dijo, yo vivo en Estados Unidos, este es mi número telefónico. Si algún día estoy en Estados Unidos, tú me llamas. Y el niño, ¿sabe qué hizo? Que se memorizó el número telefónico y nunca se le olvidó. Pasaron 20 años en la cárcel. Yo no sé cuántos se acuerdan aquí en el tiempo del gobierno de Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, que existió lo que llamaron el puerto de Mariel, donde Estados Unidos dio libertad a que todos los cubanos que querían irse pues podían salir. Y entonces Fidel Castro envió miles, que no voy a hablar de ese tema porque es bastante difícil, gloria al Señor. Y una de las cosas que hizo Fidel, ¿sabe qué fue? Vaciar las cárceles. Así que vaciaron las cárceles para enviarle a Estados Unidos, ya usted sabe. Pero ¿qué pasa? Para la gloria de Dios, dentro de esos presos fue el que lo habían metido preso por leer la Biblia. 20 años antes lo habían metido preso por leer la Biblia. Y cuando llega a Estados Unidos al puerto de Mariel, él se acordó del número telefónico que le había dado aquel misionero. Y para poder quedarse en Estados Unidos, alguien tenía que reclamarlo. Y él se acordó del número, intentó, fíjese bien, intentó a ver si por casualidad 20 años después existía esa persona con el mismo número. Y él llamó. Y cuando él llamó, le respondió el misionero puertorriqueño. 20 años después. Y le dijo, yo soy aquel niño al que usted le dio su número telefónico en Cuba hace tantos años. No sé si se acuerda de mí. Y estoy en Estados Unidos. Usted me dijo cuando llegara yo lo llamara. Llegué. Aleluya. Y aquel hombre fue recibido por aquel siervo de Dios y comenzó a predicar la palabra del Señor. Yo escuché este testimonio hace muchos años.
y a mí se me graban las cosas importantes en la mente. ¿Por qué? Porque yo como predicador del Evangelio creo que en Dios no hay casualidades y que hay muchas situaciones que a veces nos suceden en la vida nuestra y que nosotros no las entendemos porque nosotros como humanos tenemos lo que se llama el estado de ánimo y hay veces que nuestro ánimo está al 100, pero hay veces que nuestro ánimo está en el piso. Hay días que usted se levanta como un león y hay días que se levanta como un león muerto. Así es que eso pasa. Pues a veces como que tratamos de limitar el poder y la manifestación de Dios a esos días en que nos sentimos como el león muerto. Pues no, tú y yo tenemos que saber que el mismo Dios que está cuando el león está vivo es el mismo Dios que está en esos días en que tú estás down, como llaman en inglés, en que tú estás un poquito bajito, que los ánimos como que se te van, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El hombre puede fallar, pero Dios nunca falla a sus promesas. Y lo que Dios promete puede que se tarde, pero se va a cumplir en el momento preciso de Dios. Así que Josué para mí es una inspiración porque, como dije la semana pasada, tal vez usted lee la Biblia así por encima y lo ve como una historia más. Pero simplemente ubicarme yo en la posición de Josué no era fácil. Porque Josué va a sustituir a un hombre como Moisés, el hombre que le vio las espaldas a Dios, el hombre al que Dios le da la ley de Israel, el hombre que tuvo tantas experiencias gloriosas viendo a Dios manifestarse, y aquel Josué, un muchacho joven que lo siguió, se fue entrenando, se fue acostumbrando y fue conociendo al Dios de Moisés. Ahora, una de las cosas más importantes de las que yo cité la semana pasada fue que el Señor le dijo que nunca se apartara de su boca las palabras de ese libro de la ley. Porque si él llevaba a cabo lo que ese libro decía, mire, tenemos entonces que entender que hay unas promesas. Es que Dios hará prosperar tu camino y después dice, y todo te saldrá bien. Y por eso continúo en ese punto, porque la semana pasada fue ahí donde me detuve. O sea, hay gente que las cosas no le salen bien. Pero yo terminé diciéndole, reflexione, examínese a ver, porque hay cosas que a veces uno no entiende. ¿Será que estoy haciendo lo que dice el libro? ¿Será que estoy obedeciendo lo que dice la palabra del Señor? Porque le voy a ser sincero, en mi experiencia como ser viviente y como creyente de 67 años, yo he visto que hay mucha gente que en el templo son una cosa, que cuando están en la iglesia son una cosa, pero cuando salen del templo se transforman, son irreconocibles. En el templo usted los ve santos por dentro y los ve santos por fuera. Pero una vez que salen de la casa del Señor, se le olvida su identidad. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Señor, la Biblia dice que el ojo de Jehová atalaya la tierra. Dios te ve a ti en tu trabajo. Dios te ve a ti en la calle. Dios te ve a ti en el supermercado. Dios te ve a ti en tu casa, en la privacidad, en la intimidad. Dios te ve. Y Dios quiere de nosotros que nuestro carácter y que nuestra conducta no tenga cambios, sino que desde que conocimos al Señor, que fuimos transformados y dejamos atrás la vieja criatura y enterramos al viejo hombre, aprendamos a vivir las 24 horas del día en la medida del nuevo hombre, del que conoce la palabra, del que ya no vive en la ignorancia, porque antes tú y yo pecábamos y muchas veces lo hacíamos por ignorancia, porque no conocíamos el evangelio de Dios. Pero una vez que el evangelio te ha sido revelado a ti y me ha sido revelado a mí, mis ojos han sido abiertos. Y cuando mis ojos son abiertos, ahora yo puedo ver lo que antes yo no veía. Ahora yo puedo entender lo que antes yo no entendía. Ahora por eso yo tengo que vivir en santidad. Porque Él me dice, sed santos, porque yo soy santo. Y busca la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, ni blanco, ni negro, ni rico, ni pobre, ni alfabeto, ni analfabeto, ni educado, nadie verá al Señor. Eso es claro. Eso está en tinta ahí en la Biblia que no se puede borrar, indeleble. No se puede eliminar. Yo no puedo cambiar la predicación del evangelio porque la gente haya cambiado. No. Dios le dijo a Josué,
mira lo que yo te digo primero. Y después que tú hagas eso, yo te voy a recompensar. Porque yo escuché a un predicador que dijo algo que a mí se me quedó en la mente. Y él dijo, Dios es el patrono que mejor paga. ¿Lo sabía? Dios es el patrono que mejor paga. Porque Dios paga con justicia. Y cuando digo con justicia, es equitativo. Te paga por lo bueno y te reprende por lo malo. Por eso es el mejor patrono. Dios no te deja pasar una. A veces creemos no, porque a veces papi, ¿verdad? A los nenes los toleran y les dejan pasar, eso no es nada. Con Dios no va eso. Porque Dios no tiene nenes lindos. O somos o no somos. Vivimos para Él 24 horas. En el versículo 9, yo siempre me llamó la atención desde niño, porque recuerda que al uno crecer en el Evangelio, yo fui miembro de la sociedad de niños, aunque ya soy viejo, pero también fui niño. ¿Alguno aquí fue a la sociedad de niños alguna vez? Candy fue a la sociedad de niños, porque antes de la iglesia había sociedades. Y yo, hermana, fue también, mire, la visita que tenemos, Dios la bendiga, la familia de hermano Alberti, ¿verdad? Amén, qué bueno que están aquí. Mire, íbamos a la sociedad de niños. Hoy en día ya eso se ha eliminado en la mayor parte de las iglesias, pero ustedes no saben lo importante que era una sociedad de niños, una sociedad de adolescentes, una sociedad de juveniles. ¿Por qué? Porque era un proceso como de entrenamiento. Se nos quitaba la timidez. Porque a veces lo enseñaban, le ponían a usted se acuerda, no sé cuántos recuerdan, que antes en las sociedades daban lo que llamaban debates de textos. ¿Se acuerdan? Y usted empezaba a debatir y yo me aprendía textos de memoria, el otro se aprendía. Oiga, y la mucha Biblia que yo aprendí. Porque era niño y el presidente decía, el lunes hay un debate de textos entre Eliacim y Diosita, una hermana que es pastora también, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Y empezábamos al frente a ver quién sabía más textos. Y era de memoria y con cita. De memoria y con la cita bíblica. Y se quedaba aquí. Y no hay cosa mejor que usted grabar en su mente la palabra de Dios. Mejor que la matemática, mejor que la filosofía, mejor que la biología, mejor que la ciencia, porque todo eso se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, uno de los versículos preferidos, porque había que decir un texto. ¿Usted se acuerda que la sociedad le pasaban lista? Eliacim Torres. Y usted venía a ponerse de pie y decir el texto bíblico de memoria. Y a mí me encantaba. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Oiga, qué tremendo. Y desde niño lo aprendí. ¿Qué sucede? No es meramente el yo aprender de memoria un versículo, sino que lo que le da valor a ese versículo es ejecutarlo. O sea, ponerlo en práctica. Porque la palabra puede estar aquí, pero si yo no la practico, es una palabra muerta para mí. Entonces yo tengo que aprender a aplicar esa palabra, a ponerla en acción. Mira que te mando. Yo quiero disertar un poquito sobre este verbo. Comienza Dios, porque es Dios que está hablando con Josué. Mira, párese ahí. Porque solamente de examinar la palabra mira, tenemos que ir al diccionario para ver lo que es el verbo mirar y compararlo con el verbo ver. Y el verbo mirar y el verbo ver no es lo mismo, aunque caminan juntos. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy viendo que allí está sentado Papo. Lo estoy viendo, ¿verdad que sí? Pero yo no estoy mirándolo. Yo estoy viendo que allí está Virgilio, pero yo estoy mirando a Manuelita. ¿Ve la diferencia? Yo veo al grosso modo. O sea, yo puedo ver sin distinguir. Pero cuando yo miro es que yo fijo mi atención. Fijo mi mirada en el objeto de mi atención. Así que cuando Dios le dice a Josué, mira, lo que le está diciendo no es meramente ve con tus ojos, sino fíjate
en lo que te voy a decir. Ponle atención a lo que va de aquí en adelante. Mira. Y después dice que te mando. ¿Sabe qué es mandar? Eso es imperativo. Es una orden. Aquí se elimina si yo quiero, si me parece, si puedo. No. Dios le está dando a Josué un mandato. Pon atención, porque lo que vas a hacer es lo que yo te mande. Ahí está el problema mío. Y ahí está el problema de muchos de nosotros. Que Dios nos manda a fijarnos en el blanco de la soberana vocación. Pero luego nos da trabajo obedecer el mandato. Y cuando llega la duda, cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, se nos olvida del blanco donde pusimos los ojos. Yo digo esto a cada rato y lo repito y no me avergüenzo. ¿Sabe por qué hasta hoy yo soy cristiano? Porque yo fijé mis ojos en Jesús. Razones para dejar la iglesia, miles. Tentaciones, miles. Pruebas por montones. Pero yo no me fijé en el pastor. Yo miré a Jesús. Y cuando tú miras a Jesús, el pastor puede fallar y tú sigues. El evangelista te puede traicionar y tú sigues. Tu mujer te puede dejar y tú sigues. Tu marido te puede dejar y tú sigues. Tus hijos se van de las casas y tú sigues. ¿Por qué? Porque tú miraste a Jesús. Así que el primer llamado de este mensaje en el día de hoy, al igual que Josué, mira. Hermano, mira. Fíjate. Pon atención a qué tú le pusiste tu mirada. Yo le puse la mirada a Jesús. Recuerdo aquella experiencia que yo viví en el año 1991. Si no la he contado, la voy a contar. Y si la quiere creer, créala. Y si no, no lo crea. Pero es mi experiencia, yo la viví. Yo fui trasladado una noche en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo un día, yo conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el Espíritu no lo sé, pero fue trasladado. Yo lo que sé es que nunca me olvido que era el 24 de diciembre del año 1991. Yo estaba aquí en la casa pastoral durmiendo. Y de momento, yo vi que yo me fui. Yo no sé cómo, pero yo vi que yo salí de casa. Y de momento llegué a una calle. Cuando llegué a esa calle, creo que lo he contado aquí. Cuando llegué a esa calle, de repente yo me di cuenta que era la 1 de la mañana. Y yo dije, ¿y qué yo hago aquí? Porque yo estaba en casa durmiendo. ¿Cómo llegué? No lo sé. Pero yo sé que estaba en una urbanización. Habían casas a este lado y al lado acá había un terreno lleno de vacas. Y yo estoy de pie en esa calle. Y de momento yo me pregunto y digo, ¿qué yo hago aquí si yo estaba en casa?